Muy bien, pues buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, tiempos intempestivos, porque algunos tendrán vacaciones y cosas de este tipo, pero otros no, y otros encima están a las 10:30 de la noche en una clase, pero bueno, pues vamos a empezar. Bueno, lo primero que os quería comentar, hoy va a haber poca teoría, hay muchas cosas que hacer. He estado revisando un poco, bueno, todo el feedback que habéis enviado de la clase 2 y también las tareas, bueno, la tarea 2, todos los que la habéis hecho y demás. Creo que ha tenido muy buena pinta y alguien ha comentado por ahí, bueno, os pido siempre, cuando son tareas de este tipo, que obviamente enviéis información que sea no confidencial, ¿vale? No vais a enviar nada de un paper que estéis haciendo ahora mismo, ni nada de esto. Entonces, si nadie tiene inconveniente, quizás compartiría un poco, hoy no, porque no da tiempo, pero pasaré el enlace, si nadie tiene inconveniente, bueno, para que todos los demás vean un poco por lo que habéis hecho. Y luego podéis comentar entre vosotros, pues esto y lo otro. Y también porque pienso que es interesante que también, como habéis compartido los prompts, pues que los puedan ver. Yo, por lo general, he visto que, vamos, lo habéis hecho bastante bien. Nada que comentar. Respecto a la clase anterior, ya me dicen que el vídeo se ve mejor. He cambiado algunas cosas para que se vea mejor todavía, porque he tenido que reducir la resolución y demás. Y poco más. Entonces ya digo, si alguien no quiere que comparta lo suyo, pues que lo diga y siempre enviad información que sea pues no confidencial, ¿vale? Bien, pues nada, más cosas. Entonces, bueno, como creo que os anticipé, en la clase de hoy hay muchas cosas. Eh, Vamos ya a ver el proceso de mejora de un paper. Es decir, ya tenemos, vamos a suponer que tenemos un borrador bastante avanzado y vamos a ver cómo mejorar ese borrador, por una parte, ¿no? Eh, yo creo que esa parte de mejora del borrador final, pues nos va a llevar un tiempo. Luego la segunda parte sería cómo simular un proceso de revisión. Y la tercera parte será, como anticipado un poco, pues ver cómo responder a ese proceso de revisión, ¿vale? Yo creo que estas tres cosas, si hoy vamos a ponernos de tope las 12, ¿vale? Si hoy nos da tiempo a ver las dos primeras y bien vistas, pues estará bien, ¿eh? Pero las tres creo que son muchísimas cosas, ¿vale? Estoy mirando para el lado porque lo tengo aquí apuntado en otro monito, si no se me olvida. Vale, bien, pues entonces empezamos por la primera parte. En la clase anterior, lo que estuvimos viendo fue una especie de ejemplo de paper sobre un tema de efecto de la cafeína en el rendimiento deportivo. Entonces, lo ideal sería que cada uno hiciera la práctica de hoy con su paper y demás, pero bueno, vamos a hacerla todos con el paper que os compartí. Os compartí un paper por la lista de correo, supongo que os ha llegado a todos. El paper es este, lo voy a mostrar ahora mismo en pantalla. Este de aquí. No sé si tenéis todos acceso o si habéis tenido la oportunidad de echarle un vistazo. Si no, Sí, se puede descargar. vale, perfecto. Entonces, a ver, he puesto este ejemplo de paper, porque es, bueno, parte un poco del ejemplo que vimos en la clase anterior y, bueno, pues un ejemplo cualquiera, ¿vale? No lo he puesto porque sea de ciencia del deporte y demás, pero bueno, yo creo que es un ejemplo que se entiende bastante bien. Efecto de la cafeína en el rendimiento deportivo es más fácil de ver que, yo qué sé, matemática abstracta o química computacional, ¿vale? Pues un ejemplo. Bien. Si hubiera tenido más tiempo, me hubiera gustado poner como ejemplo un paper que no fuera tan bueno, porque este es un paper que está aceptado y me lo he visto por encima y hasta donde lo logro entender, que para hacer la práctica no es necesario entenderlo al completo, pero está bastante bien hecho. Pero bueno, vamos a ponerlo a prueba. Entonces, vamos a suponer hoy que este es el borrador de nuestro paper, un borrador bastante avanzado y que, bueno, estamos a punto de enviarlo a una revista, ¿no? Y queremos ver cómo lo podemos mejorar todavía más, pues para
tener las máximas posibilidades puede que sea aceptado, ¿no? Entonces, bueno, es un paper típico. Estamos hablando de unas 12 páginas así, con la estructura típica, introducción, bueno, background, métodos, resultados, discusión, etcétera. Es una estructura bastante típica, ¿no? Entonces, bien, vamos a hacernos primero la pregunta. Ya os digo, suponiendo que este fuera un paper que hemos escrito nosotros, que no es así, pero tampoco importa porque se le ve el ejemplo bastante bien. La primera pregunta sería, ¿cómo utilizando herramientas IA, en este caso ChatGPT, cómo sugerís? Y bueno, esta clase yo creo que tiene que ser bastante participativa, que comentéis todos en cualquier momento, también que sea breve, también para que no se alargue mucho por la discusión, y la discusión más larga pues la podemos dejar para el final, pero por preguntaros, vale, ya sabemos que tenemos este paper, que queremos mejorarlo antes de enviarlo, que tenemos ChatGPT ahí esperando. ¿Cómo le preguntamos, cómo le pedimos ayuda? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué opináis? Podéis contestar por micrófono, por el chat, como queráis. O sea, la pregunta es que una vez que tenemos ya el borrador, ¿cómo le preguntas tú a ChatGPT que si eso lo ve bien o lo ve mal, ¿no? Correcto, más o menos, ¿vale? ¿Cómo utilizamos esa herramienta para hacer una mejora del trabajo antes de enviarlo? Pues no sé, a mí se me ocurre que depende de la revista donde la vayamos a enviar, preguntarle si se adecua al lenguaje o al estilo o a la guía de autores de la revista y que lo analice y vea posibles correcciones o mejoras. Muy bien, totalmente de acuerdo. ¿Y los demás? Venga, que sé que es tarde, pero si comentéis algo es mejor, es más entretenido. Buenas noches, Horacio. ¿Qué tal? Y Buenas a noches, todos. José Ramón. ¿Qué tal? A ver, pues yo por la experiencia que tengo lo encasquetaría directamente ahí. Bueno, no lo que ya tengamos hecho, quiero decir. Y luego sí, le haría un prompt pidiéndole, pues eso, feedback con la información que ya pusimos el otro día. Es decir, que se adecue, como ha dicho Elena, al estilo de la revista y un poquito que nos dé, pues si ya tiene experiencia con otras comparticiones que hayamos hecho, pues probablemente sepa que un artículo científico pues que consta pues eso de una introducción, de un material y métodos. Ya el resultado de la discusión la puede poner aparte o no, o unirla y luego unas conclusiones. Entonces me imagino que basándose en la estructura básica que nosotros le vamos a aportar, pues también él hará una mejora, ¿no? Al respecto sé que falta algo. Correcto, correcto. A ver, muy importante. Yo digo correcto, yo doy mi opinión, yo no sé todo. Yo lo he practicado mucho, pero bueno, seguro que se os ocurren muchas cosas. Vale, pues por seguir adelante. Entonces, si nadie comenta más, claro, vámonos a los extremos para que se vea bien la situación. Un extremo sería, digo, vale, yo cojo ChatGPT, adjunto el paper, que lo tengo aquí, adjunto el paper y le digo, por cierto, ¿se ve bien la letra? Es que no se ve tu pantalla No, compartida, Horacio, al menos yo no Pe- la es veo. que exactamente, es per- que es lo que le queda decir, per- que no, perdón, se ve como un mosaico y no se ve lo que estás haciendo por ChatGPT. perdón, correcto, claro. No se ve la pantalla porque no la he compartido. Suele pasar. Más a estas horas. Vale. Ahora se ve, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve ahora? Sí, sí. Sí, ahora sí, Vale. ¿Y el tamaño de letra es bueno? sí. Sí, Vale, Sí. vale. Vale. Correcto. Vale, bueno, pues entonces ya hemos solucionado los problemas técnicos. Bien, un extremo sería simplemente preguntar, por favor, dime cómo puedo mejorar este paper. ¿No? Vale. No, yo no lo haría así. No lo haría así, ¿por qué? Porque, vale,
es muy probable, como comentaba José Ramón, que va a tener alguna noción de lo que es el paper, etcétera, pero va a aplicar cosas muy generalistas, ¿no? Entonces, bueno, si estamos empezando, quizás nos puede servir, pero yo iría a algo que sea un poco más refinado, como comentaba Elena. Es decir, bueno, este es el paper. Vamos a suponer, bueno, que lo queremos enviar a esta revista. ¿Se ve ahora también la pantalla, perdón? Por estar Sí, seguro sí se de... ve. Vale, por estar seguro de que no solo estaba compartiendo esa. Vale. Entonces, claro, como comentaba Elena, yo me aseguraría de si cumple las condiciones de la guía de autor de esta revista, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo también recomendaría que esa parte lo hubiéramos hecho antes de hacer los refinamientos últimos, ¿vale? Pero bueno, vamos a suponer que queremos comprobar. Entonces, nos iríamos un poco a la página del journal, lo seleccionaríamos y entonces yo buscaría aquí Author Guidelines o similares. Si no me he equivocado es esta. Y aquí tenemos instrucciones para los autores. Y bueno, claro, aquí tenemos un montón de información, como comentábamos en la clase anterior, de cómo prepararlo, cómo formatearlo, etcétera, etcétera. Esto es más bien, a veces, la información que te da aquí suele ser a veces más bien una guía de formato. Una guía de formato. En esta otra parte que tenemos aquí, Aims and Scope, bueno, pues nos dice una guía de contenido de área para saber si el journal pues, se adecua al área, o sea, si el trabajo que vamos a enviar se adecua al área en la que queremos ir, ¿no? Pero en cualquier caso, este es un proceso que yo habré hecho antes de hacerlo, porque si no ahora, si el trabajo que estoy a punto ya de refinar no se adecua ni al formato ni al área, voy a tener que cambiar pues muchísimas cosas, ¿vale? Pero bueno, vamos a suponer, una de las cosas sería si se adecua a la revista, ¿vale? Bien, más preguntas. ¿Hay más cosas que pudiera tener en cuenta? Hay muchísimas. Por no enrollarme, la verdad es que el problema es que hay infinitas cosas a las cuales podía tener en cuenta a la hora pues, de mejorar ese paper, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en qué cosas me fijo? Aparte de lo que han comentado Elena y José Ramón, ¿en qué cosas me puedo fijar para mejorar al máximo el paper antes de leerlo? Es una pregunta abierta, ¿vale? Nosotros por la experiencia ya sabemos que tendríamos que revisar la claridad, el estilo, etcétera, etcétera, pero aquí una recomendación que cuando no tenemos una respuesta clara, imagina que somos doctorandos, estamos al principio, no tenemos una idea clara de qué es lo que quiero mejorar, de qué es lo que es necesario mejorar antes del envío de un paper. Entonces yo, antes de meterle el paper a piñón, lo que haría es pedirle ayuda como si fuera una persona para decirle, oye, una pregunta, antes del envío de un paper a una revista, ¿qué aspectos lo más diversos posibles me sugieres revisar para prepararlo de manera que me suponga altas cotas de éxito en la revisión? ¿Vale? Una pregunta abierta. Entonces, esto suponiendo que no lo sé, con la práctica nosotros pues ya lo vamos sabiendo. Entonces, obviamente, como comentábamos el otro día, cada vez que le preguntemos una cosa nos puede decir, puede variar mucho, pero aquí, aquí a lo que se nos refiere es contenido científico. Como vemos, nos habla hipótesis, originalidad, solidez, etcétera, coherencia y estructura, nos está indicando muchas cosas, estilo y lenguaje, cumplimiento formal, impacto, bla, bla, nos está diciendo un montón de cosas. Ya te digo, esto sería si al principio estamos empezando con nuestros primeros artículos y no tenemos mucha idea de por dónde podemos atacar, ¿no? Entonces, en ese caso, yo lo que haría es, cogería esta lista y digamos, la limpiaría. Me abriría aquí un documento Word, que lo tengo por aquí abierto, lo pegaría aquí y luego la cuestión sería,
de todas estas cosas que me ha dicho, tengo que tener mucho cuidado, porque algunas de ellas serán muy probablemente incorrectas, por una parte, y algunas otras pues serán totalmente innecesarias en mi caso, ¿no? Entonces, yo esto lo utilizaría más que nada, insisto, en el caso de que estoy empezando con el mundo pues, de los artículos, como una guía para ver qué cosas voy a elegir, ¿no? Entonces, por ejemplo, vámonos a este primer apartado, contenido científico. De todas estas cosas que me está comentando aquí, no puedo seleccionarlas todas. Es decir, lo que podría hacer es decirle, vale, voy a fijarme en el criterio de la hipótesis clara y relevante. Si el trabajo responde a una pregunta bien definida y de interés actual, yo lo que podría hacer es decir, vale, cojo esta pregunta, me voy aquí, bueno, abriría otra, otra ventana, otra pestaña, y lo que haría es, ¿puedes analizarme el artículo y decirme qué tal cumple esta condición? Y se la pegaría. Hipótesis clara. El trabajo responde a una pregunta bien clara y definida, etcétera. Entonces, se lo pegaría. Esperamos, obviamente, que nos responda. Y, obviamente, ya esto lo tendríamos que leer tranquilamente y opinar sobre ello. Entonces, también nos está sugiriendo una mejora para expresar quizás esa hipótesis de una manera más clara. No me voy a poner a pararlo así en detalle, etcétera. Entonces, esto es un poco lo que nos ha dicho, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí tenemos varios apartados, varias secciones, digamos, que nos sugiere para fijarnos contenido científico, coherencia, estructura, estilo y lenguaje, etcétera, etcétera. Yo esto ya lo he probado muchísimas veces y aquí suele aceptar bastante. ¿Vale? Entonces, aquí el tema es eh, de todas las áreas, de todas las secciones que nos está comentando, por ejemplo, contenido científico, acabamos de pedirle que nos evalúe un poco si la hipótesis de partida es clara y relevante. Y nos ha dado un feedback. Ese feedback lo tenemos que leer bien, opinar sobre él, porque como hemos dicho muchísimas veces, no nos podemos fiar al 100% de lo que nos está diciendo. Y aquí mi consejo sería, sobre todo otra vez, si estáis empezando, si no eres capaz de entender o si no te resulta claro lo que te está contando, no lo sigas. No lo sigas, ¿vale? Porque puede haber un problema y tampoco te recomiendo que aceptes así de buenas a primeras algo que te está comentando pues que no puedas entender. Entonces, yo lo que haría es, aquí hemos visto la opción de hipótesis clara y relevante. El siguiente punto sería ver, o mejor dicho, decidir en este bloque qué otros aspectos voy a tener en cuenta para pedirle feedback a ChatGPT para que me revise el paper. Y eso ya es una cuestión personal y que depende pues, de cada uno. Habrán algunas que quizás no. Por ejemplo, mira, aquí dice, análisis adecuado. Las estadísticas son correctas y bien explicadas. Se evita el p-hacking. Pues esto obviamente va a depender de si tu paper incluye estadísticas o no. En el caso de este paper del deporte, pues sí que las incluye, ¿vale? Pero va a depender muchísimo. Entonces, este proceso no es un proceso lineal ni de darle un botón, sino que hay que yo recomiendo ser muy selectivo en cuanto a qué cosas le vamos a pedir pues que nos dé feedback, ¿vale? No se las podemos pedir todas, porque fijaos, aquí nos han salido 5, 6, 7 secciones y cada una de las 7 secciones con un montón de puntos. Esto también se debe un poco a que cuando le hemos pedido en el prompt, lo que le hemos dicho es qué aspectos lo más diversos posibles, por tanto, él o ella o ello ha intentado generar una gran cantidad de cosas en las que se puede fijar, ¿vale? Entonces, esta parte hay que hacerla con mucho cuidado, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Qué opináis? Pues sí, bastante detallado, ¿no? Ahí en la parte esta del contenido científico, pues bueno,
yo imagino que tú más o menos ya sabrás si los datos son suficientes o no los que tienes, ¿no? Que anda que como te diga la máquina que te faltan datos, te va a poner ahí a buscarlos. Claro, claro, A ver. efectivamente, ese punto que has tocado es muy importante porque la máquina, ChatGPT o lo que sea, todo esto que nos está diciendo lo está diciendo de una manera pues bastante general y, y bueno, y fíjate en otra cosa, en esta sesión lo que estamos diciendo es, antes del envío de un paper a una revista, ¿qué aspectos me sugieres tener en cuenta? Y ni le hemos enviado el paper ni nada. O sea, lo que nos ha dicho es algo bastante genérico. Entonces, al ser bastante genérico, es imposible que nos podamos fijar en todo, ¿vale? Entonces, como veis, Está bien, ponga. Uy, que se me cae. ujú, Está bien que te los ponga, es decir, porque bueno, sí se supone que has tenido que pasar por esos puntos, pero como tú has comentado, probablemente bastantes de esos puntos los saltes por alto, ¿no? Y sí que he visto uno que puede ser importante dentro del contenido científico, que las conclusiones sean claras, que normalmente suele ser un punto que te suelen decir mucho los revisores, que has vuelto a repetir los mismos resultados, que no has dicho bien o que no han quedado claras las conclusiones. Pues bueno, a lo mejor sí es interesante siempre, bueno, darle una vuelta a esas conclusiones y quizá ahí sí que preguntarle si están claramente explicadas o se reflejan ahí. totalmente, totalmente. Como veis, son muchísimas cosas y nos estamos moviendo entre dos extremos. Nos estamos moviendo entre dos extremos. Al principio, creo que ha sido aquí, no, ha sido en una sesión anterior, le hemos adjuntado el PDF del paper y le hemos dicho, revísamelo y dime si está bien o algo así. Eso es un extremo. Bueno, no hemos llegado a hacerlo, ¿vale? Pero se ve un poco por la idea. Esa idea es extremadamente simple y muy probablemente no nos vaya a funcionar porque nos va a decir cosas muy genéricas. Pero en este otro extremo, ¿vale? Le estamos pidiendo demasiadas cosas, ¿vale? Entonces yo aquí también lo que os recomendaría es, uno, todo esto depende pues, de la experiencia pues, que tengas. Es muy difícil dar una respuesta que sirva para todo, ¿vale? En las dos clases anteriores hemos estado hablando un poco pues, de cómo utilizar funciones básicas de ChatGPT, pero ahora estamos hablando de la estructura de artículos de investigación. Entonces es algo un poco más complicado. Entonces, en otras palabras, aquí no me quiero extender más, pero yo creo que podéis estar digamos, en tres situaciones posibles. Uno, si estáis al inicio de la carrera investigadora, es muy probable, vamos, yo también estaba ahí, que cuando leas esto diga, ostras, ¿y en qué me fijo yo? ¿Me voy a fijar en todo? Obviamente no, ya hemos explicado por qué. Algunas cosas son muy genéricas y es muy probable que no te sirvan para nada, ¿vale? También si estás al principio de tu carrera investigadora, deberías tener a alguien que te pueda ayudar a tomar este tipo pues, de decisiones, ¿no? Si estás a la mitad de tu carrera investigadora o un poco más avanzado, algunas de estas cosas ya incluso tú le pedirás automáticamente que quieres que te revise. Decirle, mira, échame un vistazo a la parte de métodos porque me da la impresión de que no me ha quedado clara y sugíreme cómo podría mejorarla, etcétera, etcétera. Pero si no lo tenemos claro, yo lo que os recomendaría es generar un documento como este, parecido, ¿vale? Obviamente hay que tener en cuenta que cada vez que le preguntamos a ChatGPT, aunque sea la misma cosa, aunque sea el mismo prompt, nos va a dar resultados distintos, pero deben ser coherentes, pues normalmente. Yo lo que haría sería, esto me lo guardaría en un documento Word y decidiría siempre de antemano en qué cosas pues me voy a fijar. Por ejemplo, si mis artículos no tienen análisis estadístico, esta parte la quitaría. Hay otras cosas que no. Las hipótesis siempre deben ser claras. Normalmente un artículo siempre debe ser original, etcétera. Entonces, yo en mi caso, bueno, esta no me gusta cómo lo ha planteado. Esta pues la quitaría. Luego, en coherencia, por lo que estoy viendo así rápido, quizás me quedaría con todas. En estilo y lenguaje, esta la quitaría. La de si el inglés es nativo, etcétera, etcétera. Intentaría siempre, yo no soy inglés, ¿vale? Entonces intentaría siempre que sea posible que haya un inglés al final que lo pueda revisar. Pero bueno, esos son otros temas. Lo del cumplimiento formal es lo que comentaba Elena al principio, pero yo esta fase la aplicaría al comenzar a escribir el paper. No la revisaría al final,
porque si no, es como que ya hemos hecho la casa y nos piden que le añadamos un piso más o no sé qué. Podrían ser cambios bastante grandes, ¿vale? Esto es otro tema. Esto yo de momento lo quitaría. Esto puede ser interesante. Primera impresión del título, etcétera. En fin, no quiero ir uno por estos puntos. Lo que quiero es que se vea un poco la estrategia de qué cosas le vamos a pedir para que ChatGPT se fije en lo que nos interesa pues, mejorar. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya te digo, esto me lo guardaría en un documento Word, el cual, si sigo escribiendo artículos del mismo tipo y con el mismo estilo, ya sabría las cosas que le voy a ir pidiendo para que me las mejore, ¿vale? Entonces, vale, voy a centrarme en una de ellas, porque no da tiempo a mirarlas todas, pero el proceso sí que es el mismo, ¿vale? El proceso es el mismo. Antes nos hemos ido al tema de la hipótesis, y lo que le hemos pedido aquí, donde estábamos, le hemos dicho, mira, puedes analizarme el artículo y decirme si cumple esta condición. Entonces, nos ha dado un feedback. Vale, vamos a ver cómo aplicamos esto. Entonces, obviamente, tendría que leérmelo tranquilamente. Otra cosa, me estoy dando cuenta de un problema. Aquí un pequeño problema. Se lo hemos pedido en castellano. Entonces, muchas de las cosas que nos está poniendo aquí, esto se supone que es un trozo del artículo y nos lo está poniendo en español. Yo esto se lo preguntaré en inglés. Se lo preguntaré en inglés para que luego no me meta ruido, porque al traducir internamente del inglés al español puede meter ruido innecesario. Entonces, esta pregunta yo se la haría en inglés. ¿Vale? Entonces, lo que le diría quizás es, bueno, ya que estamos aquí, Eh, repito lo que has dicho antes, pero únicamente en inglés, ¿vale? Para estar seguros de que las cosas que me está diciendo, pues no comete problemas al traducirlas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver este ejemplo concreto, vamos a verlo tranquilamente. Y luego la estrategia que se aplica aquí sería la misma para aplicarla a todas las otras partes que decidimos al final aplicar, independientemente de que no nos hayamos leído el artículo. Pero dice, vale, algunos estudios comparan la respuesta de la cafeína, de la toma de cafeína entre atletas de diferentes niveles de competición. Vale, yo lo primero que haría aquí, y esto lo recomiendo siempre, es que no nos podemos fiar muchas veces de ChatGPT, ¿vale? Lo hemos comentado anteriormente. Entonces, intentaría ver si esto de aquí pertenece realmente al paper. Vamos a buscar esta frase. Entonces, cogemos este trozo, vamos al paper y lo buscamos. Vale. Si os fijáis, esta es la frase más parecida. Esta de aquí, no sé si se ve bien. Voy a intentar ponerlo más grande. Esta es la frase del paper. ¿Cómo la pongo? Y no es la misma frase. No es la misma frase. Entonces, esto que parece inocente nos puede suponer problemas graves. Porque nos está diciendo que una frase de nuestro artículo no está bien, pero esta no es la frase que realmente está en el paper, aunque haya cambiado un poco, ¿no? Entonces yo aquí lo que le diría es, eh, em, responde otra vez a mi petición. ¿Vale? Le estoy diciendo, responde otra vez a mi petición, pero cuando cites parte del paper, hazlo de manera verbatim, ¿vale? Es decir, intentando que me ponga las partes exactas. Y obviamente lo intentamos comprobar siempre, ¿vale? Bien, ahora la frase es, however, few studies
y ahora sí que es la frase exacta, ¿vale? Yo esto no lo he ensayado antes, ¿eh? Esto es improvisación pura, ¿vale? Pero es un poco por la práctica. Esta sí que es la frase, ¿vale? Y nos dice, el manuscrito, una de las hipótesis de partida es, yo no soy experto en deportes, ¿no? Entonces voy a jugármelo un poco, voy a mojarme. Algunos estudios, muy pocos estudios, han comparado la respuesta a la toma de cafeína entre atletas de diferentes niveles de competición. Luego, presenta los objetivos de investigación del paper. Y entonces lo que nos está diciendo, aparentemente, es que el estudio responde de una manera correcta a una hipótesis bien definida. ¿Vale? Bien. Llegados a este punto, ¿qué opináis? ¿Qué opináis sin leeros el paper? Porque yo tampoco me lo he leído y tampoco me lo voy a leer. Pero, ¿qué opináis de este punto? ¿Os fiaríais de él? ¿Es un punto importante? ¿Lo podemos dejar a la ligera o no? Hombre, la ligera no. Eh, Es un punto muy importante. Es un punto muy importante porque básicamente si nos dice, imagínate que te dice, no, tu paper no está respondiendo bien a la hipótesis de partida o tal. Ostras, entonces tendríamos que cambiar bastantes cosas. Por tanto, yo aquí lo que le pediría, porque no me fío, lo que le diría es, explícame por qué. When you say le digo, explícame un poco más, básicamente, por qué has tomado esa decisión, ¿no? Y entonces ahora sí, ahora parece que está intentando explicar qué es lo que define a una buena hipótesis. Aquí tiene su razonamiento y ya lo enlaza con el paper. Me dice cosas, lo relaciona con cosas que han dicho los autores previamente, etcétera, etcétera. No me voy a poner a pararlo todo. No me voy a poner a leerlo todo, porque llevaría mucho trabajo. Pero, muy importante, otra vez, esta es un poco la conclusión. Dice, termina con una conclusión que directamente responde la hipótesis planteada. Esta cuestión es muy importante. Aquí lo que no me fío yo es si esto pertenece realmente al paper. Entonces voy a buscarlo. Voy a buscar estas 3 palabras a ver si aparecen en el paper. Conclusiones. Parece que sí, ¿vale? Parece que sí que lo ha hecho bien, ¿vale? Entonces aquí para mí diría, vale, me puedo creer lo que me está diciendo y me lo ha razonado de buena manera, ¿vale? Pero bueno, fijaos que estamos todavía al principio, perdón, vamos a la parte en inglés. Le hemos preguntado si la hipótesis está bien formulada, nos dice que la hipótesis está clara, nos explica por qué, aunque no nos hemos fiado y le hemos preguntado que nos lo diga de manera clara porque es esa explicación. Aquí utilizaríamos el mismo proceso para ver si la cuestión de investigación que plantea el paper es relevante. Y aquí es un punto delicado. Nos dice posible mejora. No me voy a parar a leerlo, ¿vale? Pero aquí igualmente no. Básicamente parece que lo que nos está diciendo es, hay una frase que parece que podría ser mejorada en términos de claridad. Entonces, esta es una parte importante, ¿no? Aquí lo que haría sería igual que en la parte anterior. Cogería, primero, esta frase, comprobaría que no se la ha inventado, que está realmente en el paper, y si es así, también le pediría que me razone por qué no la encuentra clara, ¿vale? Y bueno, este básicamente el proceso que utilizaría con todos los puntos que yo decidiera seguir, etcétera, etcétera. Este es el proceso que yo suelo utilizar, ¿vale? Primero, no te puedes fiar 100%, tienes que estar buscando constantemente porque ChatGPT
alucina y se va inventando cosas y que te razone las cosas porque las dice, ¿vale? Y nosotros también darle una última valoración para ver si estamos pues de acuerdo o no. Ese sería un poco el proceso. Claro, y este proceso no ocurre de golpe. No ocurre de golpe porque fijaos todas las cosas que hay aquí, ¿eh? Tendríamos que priorizar algunas, etcétera, etcétera. Pero bueno, también es más rápido que si nosotros, esto con la experiencia pues lo vas aprendiendo, pero también es más rápido que si nosotros vamos solo una a una por cada una de estas características, ¿no? Vale. Bueno, entonces, vamos a suponer que llegados a este punto, vamos al final, dice, aquí le hemos dicho que nos explique mediante razonamiento por qué, bueno, esto es una parte positiva, ¿vale? Vámonos a una parte que sea digamos, pues negativa. Aquí, sugerencia de mejora. Dice, aunque la pregunta de investigación está bien formulada, nos sugiere cambiar esto por esto, ¿vale? Bueno, por ir rápido, vamos a suponer que nos lo creemos, ¿vale? Vamos a suponer que nos lo creemos. Entonces, aquí tenemos dos opciones, claro. Una opción sería irnos al paper, obviamente, como toda la vida, buscar esa parte, que ya no recuerdo si es esta, y cambiarla de manera acorde a la sugerencia que nos está dando. Esa sería una parte. Otras veces pasa que quizás llegas a un sitio que es un poco más largo. Imagínate, para que se vea un poco el ejemplo. Vámonos a la primera parte del background. Vámonos a este primer párrafo, ¿vale? Ya hemos hablado en los puntos anteriores de qué cosas le podemos pedir para que nos mejore y cómo vigilar bien ese proceso para que no alucine y nos explique por qué lo está haciendo. Ok, ahora vamos a ver cómo implementamos las mejoras. Entonces, método 1, apelo. Nos lo leemos y lo hacemos en el documento Word o lo que sea. Método 2, este es un poco más rápido y también depende de las mejoras que nos sugiera, ¿vale? Entonces, para que se vea un poco el ejemplo y no sea tan teórico, vamos a suponer que tenemos el primer párrafo de la introducción y le pedimos algún tema de claridad, ¿vale? La claridad la hemos puesto aquí, por ejemplo, ¿vale? Le decimos, fíjate el primer párrafo del artículo para ver qué tan de claro está, ¿no? Entonces, vale. Bueno, este es el párrafo que encuentra. Vamos a suponer, por ir rápido, vamos a suponer que lo ha hecho bien y nos sugiere pues unas ciertas mejoras, ¿no? Como siempre, aquí hay que tener cuidado porque nos está sugiriendo demasiadas cosas y algunas obviamente pues se las va a inventar. Entonces aquí tendríamos que seleccionar unas cuantas. Yo aquí lo que haría es, todo esto me lo llevaría a otro documento. Voy a hacerlo al final de este para no liar la cosa. Me lo llevaría aquí y tomaría una decisión cuáles de estas cosas quiero implementar para mejorar esa parte de la introducción. Esto lo quitaría porque simplemente nos está diciendo que está bien hecho. Aquí también nos dice que no hay palabras complejas y nos dice que no hay ambigüedad. Vale, parece que le ha gustado mucho, ¿no? Parece que le ha gustado mucho. Pero para que se vea un poco el ejemplo, vamos a suponer que em, queremos mejorar alguna de estas frases. Queremos mejorar esta parte pues, de aquí.
y esto lo tenemos al final. Esta frase de aquí. Por favor, sugiere. Y entonces, bueno, otra vez nos sugiere una serie de cambios, etcétera, etcétera. Lo tendríamos que revisar otra vez, quedarnos con las que nos interesan, etcétera. Y decidir con las que nos vamos a quedar. Entonces, otra vez, yo esto lo seleccionaría primero, me lo llevo a otro documento y vamos a decidir con qué nos quedamos. Vamos a suponer, para que se vea el ejemplo, que nos quedamos solo con lo que nos dice como opción 3. Que nos quedamos solo con esta parte. Añadir el uso explícito de uso de cafeína, etcétera, etcétera. Entonces, nos podemos quedar con esto y decirle, por favor, reescribe por favor, reescribe la última frase que hemos comentado teniendo en cuenta esta mejora. ¿Vale? Eso sí es una posibilidad. Yo no lo haría así. No lo haría así. ¿Por qué? Porque siempre uno de los mayores riesgos que tienes con ChatGPT con texto es que cuando le dices que te reescriba algo, te puede cambiar muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Entonces yo aquí lo que le sugeriría es estas mismas instrucciones, por favor, reescribe esa frase o ese párrafo o lo que sea, teniendo en cuenta esto que le hemos puesto entre comillas, ¿vale? Y además le añadiría. Por favor, aplica el menor número posible de cambios, únicamente modificaciones menores y bueno, y resáltamelas en negrita, ¿vale? Para que yo vea cuáles son las cosas pues, que ha cambiado, ¿vale? Entonces, esta sería la original y esta sería por la que he cambiado. Aquí el problema que estoy viendo es que la original no la he puesto en negrita y esta cambiada también no la he puesto en negrita. Bueno, los cambios son difíciles pues, de ver. Entonces, le repetiría otra vez. Por favor, muestra los cambios en negrita, como si no se lo hubiéramos dicho. Vale, no lo está haciendo. ¿No lo está haciendo? Sí, sí. Sí que lo está haciendo. Voy a hacer una cosa. Para que se vea claro, voy a ponerlo en modo diario. Ups, no me lo actualiza. No me lo actualiza. Bueno, pues voy a volver a ponerlo en modo oscuro. Pero no sé si se nota. Esta parte está en negrita. Esto está en cursiva. Bueno, está todo en cursiva, pero esta parte está en negrita. Esta parte también está en negrita. Esto es lo que ha añadido. Antes no estaba. Esto también lo ha añadido. Antes no estaba. Y esto de InSports, esto sí que estaba. Esto de Sports sí que estaba antes. Entonces aquí mucho cuidado porque no siempre nos podemos fiar. Aquí yo creo que lo que ha cambiado ha sido el for por un in y luego esta parte pues la ha dejado igual. ¿Vale? Pero bueno, el caso es que ya se ven de manera mucho más clara. Esto de día se ve mejor, ¿vale? Por experiencia. Ya se ve de manera mucho más clara cuáles son los cambios que ha hecho y luego yo tengo
la decisión final de ver por qué cambios aplico. Porque a lo mejor este cambio puede que no me interese, este sí y este no. Y ya puedo decidir pues, lo que quiero implementar, ¿vale? Entonces, muy importante, esto que hemos hecho ahora mismo ha sido únicamente para un párrafo, luego me he fijado en una frase de ese párrafo, pero cuando cojo práctica con todo esto, le puedo pasar la introducción entera para que me haga ese proceso, ¿vale? Cuando tuviera un poco más de práctica, yo le pasaría la introducción entera y le diría que me aplicara el mismo proceso que hemos empleado antes, pero para toda la introducción, ¿vale? Aquí una advertencia, por decirlo de algún modo. Em, lo comenté en la clase anterior. A día de hoy, a ChatGPT, cuando tú estás en una sesión y esa sesión tiene muchísimos pasos, cuando ya hemos interactuado muchas veces con la herramienta y le hemos pedido muchas cosas, no sé, 10 pasos, 20 pasos, y le vamos añadiendo grandes cantidades de texto, el rendimiento se degrada mucho. Se degrada mucho por temas de uso de memoria, etcétera. Entonces, lo que quiero decir con todo esto, no os puedo dar un número fiable, además porque la herramienta está mejorando mucho día a día, pero quizás no metáis muchas interacciones seguidas porque se empieza a liar. Entonces, a lo mejor, si queréis mejorar la introducción, una sesión y la mejoréis ahí. ¿Queréis mejorar la parte de métodos? Pues os abrís una sesión nueva y la trabajáis ahí, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto que he comentado aquí de manera, yo creo que un poco breve, es el proceso que yo seguiría para mejorar el artículo. El borrador, antes de enviarlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué os parece? Comentarios, dudas, etcétera. ¿Cómo lo veis? ¿Añadiríais algo más? ¿Quitaríais alguna parte? Bueno, en realidad a mí me parece que el procedimiento es bastante sistemático y que es de gran valor, solo que hay que tener los ojos bien, una vista bien aguda para poder tratar de evitar esas ilusiones, precisamente porque To- pueden distorsionar todo lo que uno está desarrollando en el paper. Totalmente, totalmente. Yo creo que la parte más importante. La parte más importante no es que te pueda ayudar, sino lo que te puede fastidiar si te lo crees, porque te puede dejar peor que estabas al principio. Efectivamente. ¿Se os ocurre algo más? Obviamente hay más cosas, ¿eh? Yo no tengo la verdad absoluta. Yo he llegado a esto después de hacer muchísima práctica con las herramientas y demás. He consultado muchos documentos, etcétera, pero tened en cuenta que esto está cambiando muchísimo y que es muy probable que del día a la mañana vayan surgiendo nuevas maneras de interactuar con la herramienta y de hacerlo pues mucho mejor. Vale. También hay otra manera de mejorarlo. Otra manera de mejorarlo, sobre todo, que no lo he comentado antes, pero porque creo que se ve muy, muy fácilmente, otra manera podría ser, aunque esto creo que lo comentamos en una clase anterior, aunque también es muy arriesgada, otra cosa que podemos hacer es decirle, bien, este es mi borrador de paper, que lo tengo a punto de enviar y quiero que me ayudes a mejorarlo. Entonces, procuraría, a veces puede ser una buena idea, procuraría buscar de la misma revista papers que sean del mismo tipo y que sean lo más similares posible, ¿vale? Por ejemplo, este paper es un tipo especial de artículo de investigación que se llama Case Report. En español sería como estudio de caso único, ¿vale? Entonces, me iría a la revista y dentro de todos los tipos de artículos que hay ahí, pues no buscaría revisiones ni metarevisiones, etcétera. Me iría a artículos de este tipo, buscaría uno que fuera muy parecido y hay otra opción, es decirle, mira, compárame a nivel organizativo y de claridad y de acople a la revista, este artículo mío que quiero enviar a la revista con este otro que ya existe en la revista y que está aceptado. Y dime si encuentras cosas que te llamen por la atención. Eso también a veces puede ayudar. Es simple de aplicar, es simple de aplicar.
El problema, y por eso a veces no me gusta mucho de aplicar esa técnica, es que puede forzar a que tu artículo se parezca quizás demasiado a otro artículo que ya esté publicado. Aunque te ayude a seguir el mismo estilo y muchas cosas de cómo está organizado el artículo para esa revista, pero te podría dar problemas. Entonces, bueno, yo creo que con esto puedes tener para que te diga todos los aspectos que tú decidas mejorar, pues tenerlos, ¿vale? Entonces, bueno, no sé, ¿se os ocurre algo más? A esta hora de la noche poco más. Se me puede ocurrir. Exactamente. Vale, pues entonces seguimos. Esta sería la primera parte, ¿vale? Y obviamente, como siempre, yo os he contado aquí dos cosas bastante condensadas, pero esto como se aprende es practicándolo y, como ha dicho Mariela, teniendo en cuenta pues un ojo crítico y tener mucho cuidado, ¿eh? Tener mucho cuidado. No sé si habéis visto los típicos papers, estos que los han escrito entero con ChatGPT y luego los publican y no los han revisado y luego sale por ahí una frase diciendo, bueno, espero que te guste el texto que te estoy mostrando y tal. Que no pase eso. Bueno, vale. Entonces, el segundo bloque sería, hemos hablado de cómo prepararlo, para el envío, ¿no? Y ahora vendría, bueno, ya sabemos todos cómo funciona esto. Tú envías el paper a una revista y entonces, pasado un tiempo, no sé, 2 semanas, un mes, depende, te viene un maravilloso correo que te dice, bueno, que puede decir muchas cosas, ¿no? Que si tu paper ha sido rechazado, pero normalmente el paper entra en revisión, ¿no? Y entonces los revisores te dicen, bueno, pues te dicen cosas, básicamente, ¿no? No hay ningún paper perfecto. Entonces, algo tienen pues que decir, ¿no? Entonces, claro, esta parte también puede ser útil, pero también puede ser bastante peligrosa. Utilizar estas herramientas para que nos den para que simulen básicamente un proceso de revisión, ¿no? Entonces, los principios que yo aplicaría aquí son muy parecidos a todo esto que hemos comentado. Me explico. Vámonos al documento este que hemos hecho al principio, ¿vale? Aquí tenemos las diferentes secciones típicas o las diferentes áreas o puntos de vista que un artículo tiene que tener claro para mejorar sus probabilidades de éxito a la hora de poder ser aceptado. Pero también son normalmente, muchas de ellas suelen ser también las que tienen en cuenta los revisores, pero hay otras que no. Hay otras que no están en esta lista. Entonces yo aquí lo que haría, en un proceso muy similar al anterior, me abriría otra sesión y le diría, igual que antes, vámonos a los dos extremos. Un extremo sería, cuéntame, ChatGPT, cuáles son las cosas típicas en las que se fijan los revisores de un artículo cuando lo evalúan para una revista, ¿no? Eso sería una opción, ¿no? Es una opción simple, es una opción demasiado genérica, ¿no? Otra opción sería que nos fuéramos otra vez a la revista donde lo hemos enviado y que igualmente pues le dijéramos, oye, no, el manuscrito lo he enviado a esta revista, esta de deportes y demás, y entonces en esta revista se fijan en todo este tipo de cosas y suelen evaluar. Bueno, aquí tenemos cosas de formato, etcétera. Estas son las cosas que suelen evaluar en la revista. Entonces, un ejemplo mucho más dirigido sería el siguiente. Vamos a suponer que envío un paper a esta revista, entonces le voy a poner el enlace. Voy a irme primero a la sección, bueno, me iría primero al home para que no se líe. No, este no es, perdón, al de la revista. Bueno, sí, estamos aquí ya, ¿vale? Y le diría, vamos a suponer que envío un manuscrito a este journal
Please vamos a revisar el proceso de revisión. Please provide me feedback. Si me equivoco un poco, pero no importa. Como si 3 diferentes revisores hubieran leído mi paper. Vale, esto es muy genérico. Entonces, lo que le diría también es decirle, and please focus on el scope, que lo teníamos por aquí, el scope. Please focus on the scope of the journal. Se lo pego. And if y si el manuscrito pues cae dentro del scope de la revista. Y segunda parte, and no, esto estamos aquí. Y ahora le pego el enlace a las instrucciones para los autores. And if y si el manuscrito se acerca o cumple las guías de autor. Y entonces pues le pego el enlace. Bueno, perdón, no lo he hecho bien. No lo he hecho bien. Se me ha olvidado una cosa. A ver si sabéis lo que se me ha olvidado. He cometido un error. Un error importante. Fijaos, le estoy diciendo, vamos a suponer que voy a enviar un manuscrito a la revista y que te fijes en el scope y en la guía de autores, bla, bla, bla. Y que simules el proceso de revisión como si tuviéramos 3 diferentes revisores. Aquí creo que me falta algo. Porque además, fijaos en lo que me responde. Dice, los efectos del zumo de esto, no sé lo que es, no sé qué, no sé cuánto, en los nadadores adolescentes. Esto no tiene nada que ver con nuestra publicación. Entonces, ¿qué me hubiera faltado aquí? La publicación. La publicación, claro. Si no se la pongo, pues va a ser un poco complicado, ¿no? Entonces, efectivamente, le tendría que haber añadido también pues por la publicación. Entonces, para no liarlo, voy a copiar este texto, ya que está escrito. Voy a abrir una sesión nueva. Y entonces le voy a decir también, yo te adjunto el paper, ¿vale? Se lo digo de manera, aunque normalmente cuando le adjuntamos un documento ya entiende por defecto que lo tiene que analizar, pero mejor decírselo de manera explícita, ¿vale? Entonces, a ver, si lo hacemos así, hay unas ventajas e inconvenientes. Vamos a hacerlo así primero, para explicarme de manera más pragmática. Vale, pues le damos, leyendo documentos. Vale, y entonces, bueno, lo primero, temas generales. Entra dentro del scope, no sé qué, no sé cuánto, tal. El manuscrito cumple con las guías de autor, bla, bla, bla.
y se sugieren cosas menores para no sé qué. Bien. ¿Qué opináis de todo esto? Yo aquí veo un posible problema. Un posible problema. Y bueno, como es muy tarde, por no enrollarme, aquí el problema que yo veo es que si no me fío de lo que me está diciendo, si no me fío... Bueno, fijaos, nos está simulando el típico email que te llega cuando te llega el correo de revisión de tu paper. Entonces siempre suele haber un primer párrafo donde el editor dice, bueno, más o menos tu paper está bien, regular, mal, muy mal, etcétera, ¿vale? Son temas generales. Y luego ya cada revisor entra a saco y te dice cosas, ¿vale? Pero el problema que yo veo en esto es que, bueno, aquí te dice que generalmente está bien, pero aquí te dice, se requieren mejoras menores para el formateado, los títulos de cada sección, bla, 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 bla. El problema que yo veo aquí, y es parecido a como hemos visto al principio, es que no me está diciendo exactamente a qué se refiere. Entonces yo aquí, si veo cierto riesgo o me interesa entender mejor qué es lo que está diciendo, yo cogería esta frase y le preguntaría abajo. Vamos a simular en otra pestaña el proceso. O mejor dicho, no lo quiero poner porque si no perdemos el flujo, pero yo lo que le pediría en definitiva es teniendo en cuenta lo que dice sobre que se requieren mejoras menores, please claro, esto no está es una sugerencia demasiado genérica y no aporta al paper. Por eso le tenemos que forzar a que nos diga a qué se refiere, porque podría estar alucinando, ¿no? O podría ser una frase así por defecto y demás. Entonces, por favor, explica a qué parte del paper te refiere y por favor hazlo en modo verbatim. Modo verbatim para que si nos diga que una frase no está clara, pues que nos muestre exactamente a qué frase se refiere. Y esto es lo mismo que hemos hablado antes al principio cuando estábamos hablando, perdón, de cómo mejorar el paper antes de enviarlo, ¿vale? Entonces, seguimos más cosas. Vale, y ahora sí que viene el revisor 1. Bien. Nos dice cosas, fortalezas, bueno, nos lo podemos creer o no. Vamos a alguna cosa que sea un poco más dura. Sugerencias. Vale, vamos a esta primera parte, ¿eh? Yo ya te digo, no me he leído el paper, pero bueno, dice, justifique el tamaño de muestra utilizado. Bueno, supongo que se refiere a que si en el paper se han utilizado 100 atletas, que se utilicen 200 o 300. E incluye un análisis de no sé qué para apoyar la elección del tamaño de muestra. Vale, bueno, esto ya también, ahora no estoy hablando de ChatGPT, ni estoy hablando de inteligencia artificial y ni de nada, pero bueno, como comentamos antes, todo depende también de en qué parte del proceso de tu carrera te encuentres. Si estás empezando, te va a costar mucho decidir o ver de todas las cosas que te va a decir un revisor a cuáles tienes que hacer caso o no. Y estaréis diciendo, es que no hay que hacer caso a todas. Pues a veces no. A veces no, porque por ejemplo, lo que nos está diciendo aquí puede ser una sugerencia un poco exagerada, porque si hemos hecho, vámonos al paper, a ver si pone el número de atletas, no sé, lo pondrá por ahí. Pondrán, no sé, pone 8 atletas de élite se han utilizado en el estudio. Bueno, sí, realmente, desde mi ignorancia pura, quizás 8 atletas sea poco, ¿no? Obviamente es mejor si tiene 10.000, pero 10.000 debe ser un número complicado. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que hay cosas que si nosotros, para hacer caso a esto, tenemos que repetir otra vez el estudio y demás,
esto es un tema ya que si estás al principio de tu carrera investigadora, esto lo tienes que hablar con tu director de tesis y que él decida o que te dé consejo. Si estás en un estadio más avanzado, pues tienes que tomar una decisión, ¿no? Porque si no, al hacer un cambio tan grande se te puede ir mucho tiempo, etcétera, etcétera. Esto es ya más carrera investigadora. Aquí pues no me voy a meter. Pero lo que quiero decir es, hay cierto tipo de cosas que tenemos que decidir si le vamos a hacer caso o no. ¿Vale? Bien. Vamos a suponer que decimos no hacer caso a esto, ¿no? Entonces, ya lo imagináis. Cuando respondemos a una revisión, preparamos lo que se llama normalmente un rebuttal letter. Y entonces aquí el revisor ponemos la típica frase que pone el revisor, y nosotros aquí tenemos que responder pues lo que le decimos, ¿no? Entonces, aquí nosotros lo que tenemos claro, ya os digo que es una suposición, ¿vale? Suponiendo que esto no lo queremos hacer. Entonces, si no lo queremos hacer, nos teníamos que inventar una respuesta que sea, obviamente no lo vamos a decir. No, we will not do it. Obviamente no, porque entonces luego cuando lo vea el revisor nos va a mandar el paper a la basura, ¿no? Entonces, lo típico, cuando le respondemos, pues tendremos que tener una primera polite sentence, tipo, gracias por tan maravillosa observación y por ese insight tan profundo que has tenido. Y luego razonar por qué no lo vamos a hacer. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Entonces, para polite sentence sí que nos puede ayudar ChatGPT. Se le pueden ocurrir muchas cosas. También tenemos que tener cuidado de no pasarnos de frenada, ¿vale? De no hacer una frase demasiado pomposa, porque si no, el revisor podría pensar que le estamos tomando el pelo. A veces puede pasar. Pero luego, sobre todo, lo duro es explicarle por qué no vamos a hacer ese cambio, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vamos a preguntárselo. Entonces, aquí, regarding respecto a esta frase, hemos decidido no hacerlo because it is unfeasible at this moment and we do not have funds, no tenemos dinero para poder hacerlo. So please elaborate a potential answer that, que empieza con un tono polite. Que empieza con un tono formal, etcétera, un tono muy educado, y luego explica de una manera convincente por qué no lo vamos a hacer, ¿vale? Bien, ok. Entonces aquí le daría al Enter. Vale, antes de darle al Enter, esto yo le veo un problema. Le veo un problema y veo otra manera mejor de hacerlo. ¿Qué opináis? ¿Le damos al Enter o no lo pensamos un poco más? ¿Cómo lo veis? No le indique la razón. Efectivamente, efectivamente. Claro. Aquí simplemente el peligro que yo veo aquí, le estamos diciendo, elabora una respuesta y tira para adelante. Puede ser un problema. Puede ser un problema porque no sabemos lo que... Bueno, sí, luego vemos el resultado y tal. Pero yo aquí lo que haría es, en lugar de decirle esto, lo que haría es, please elaborate some potential ideas about why I should not do such request. Elabórame diversas ideas. Dame primero ideas. Yo soy el que va a decidir las ideas, ¿vale? Si no se me han ocurrido antes, pero dame ideas, dame muy diversas ideas, ¿vale? Para que yo decida con qué ideas voy a responder a la pregunta, y cuando tenga las ideas claras, ya te pido a ti quizás ayuda o no para escribirlas. Pero ahora lo que quiero son ideas. Entonces, vamos a pedirle ideas.
Bien. Aquí me pierdo un poco. Bueno, sí, creo que lo que quiere decir, así a bote pronto, ten en cuenta que no me he leído el paper y que lo estoy haciendo en directo, parece que lo que quiere, que lo que nos sugiere aquí es explicarle que nuestro estudio es o de tipo comparativo, etcétera, y exploratorio. Exploratorio quiere decir que es un estudio muy inicial y que no se pretenden extraer conclusiones súper robustas, ¿no? Entonces, bueno, parece que tiene sentido. Mira, esta razón también es buena. Dice, no, es que no podemos meter más atletas de élite porque no hay más atletas de élite. Vale, es interesante. No tenemos más recursos y hay restricciones éticas. Esta pues no la entiendo. No entiendo esta restricción. Etcétera, etcétera. Pero bueno, no me voy a meter en esta respuesta en concreto, pero lo que sí que quiero decir es que yo aquí me miraría todas estas ideas y entonces seleccionaría. Aquí nos ha dado 5 ideas, ¿vale? Entonces yo lo que haría es, de estas 5 ideas, me lo llevaría a un documento. Vamos a suponer que es el documento pues, de antes. Y de todas estas 5 ideas, pues seleccionaría las que mi lógica, mi experiencia me da que son las correctas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a suponer que la número 1 y la número 2 son las que veo yo que tienen sentido, ¿vale? Entonces quito la 3, la 4 y la 5, me quedo con la 1 y la 2 y entonces ahora sí que tengo las ideas, vamos a suponer que sí que tengo las ideas claras y entonces ahora sí que le diría, ok, he decidido que las 2 primeras razones son las correctas y se las pego, por si se lo he olvidado. Ok, so now please elaborate and answer reasoning in that way. Ahora ya sí le digo, elabora una respuesta, pero teniendo en cuenta que esté alineada con esas 2 ideas. Bueno, obviamente, esto es un proceso que puede ser infinito. El riesgo que podemos cometer es que cuando le damos demasiada rienda suelta a que haga las cosas, puede patinar muchísimo. Entonces, quizás lo que le haría es que me haga primero una respuesta corta, pero bueno, vamos a ver lo que nos dice aquí. Vale, bueno, como veis, es una respuesta así, a bote pronto es un poco larga, ¿no? Entonces, habría que leerla tranquilamente para ver si nos convence o no. Ya es una respuesta tan larga, ahora mismo en directo no soy capaz, pero bueno, vamos a suponer, pues eso, como siempre, tendríamos que leerla, ver qué partes quitamos, qué partes nos quedamos, etcétera, etcétera. Y con eso pues habríamos respondido al punto 1. ¿Dónde estamos? Al punto 1, ¿vale? ¿Era este o no? Sí, era el punto 1. Sí, este era, ¿vale? El que estábamos comentando. Entonces, como veis, al final, el responder a los revisores, básicamente, es una toma de decisiones a veces un poco compleja, porque ante cada punto uno tiene que decidir, antes de ver lo que responde, es decir, a ver, lo que me está pidiendo, ¿lo puedo o no lo puedo hacer? Y esto no es ChatGPT ni inteligencia artificial. ¿Lo puedo o no lo puedo hacer? ¿Vale? Y uno toma su decisión. No lo puedo hacer. Pues entonces busco ideas, si las tengo claras o no, para ver si lo que me pides es que es imposible o no tengo los recursos como hemos visto aquí ahora mismo, etcétera, etcétera. Y si sí que lo puedo hacer, pues entonces pues lo haría y luego pondría pues, los resultados. Y entonces yo aplicaría la misma idea, o sea, el mismo procedimiento al resto de puntos. Habituación a la cafeína. Aunque los autores lo
menciona como una limitación el consumo base de cafeína debería estar estadísticamente controlado y cuantificado. No sé lo que quiere decir esto, pero bueno, igualmente. Yo, por ejemplo, mira, imagínate que yo soy un experto en este área y me leo esta respuesta, o sea, esa sugerencia, y no la entiendo. Entonces, obviamente, podría preguntar a ChatGPT, oye, ¿me puedes explicar un poco mejor qué es lo que significa esto? Etcétera, etcétera. Y luego pedirle ideas, sería el mismo proceso, ¿vale? Y así un poco con todo, ¿vale? Bueno, pues esa es un poco la idea. No sé si queréis comentar algo. Como veis, esto es práctica y aquí no hay herramientas mágicas. Aquí hay mucho estar encima de lo que hace la herramienta, tener la experiencia para tomar decisiones, eso debe estar por encima de la herramienta. Otra cosa que decidas jugártela y le des al botón y que la herramienta responda a todas las preguntas. A lo mejor te puede ir bien y pueden aceptar el paper. No te digo que no, pero yo no me fiaría, no me fiaría mucho, y haciéndolo un poco con control y razonando, pues te pueden salir las cosas. Y si me permitís, Horacio, en mi caso me sentí como influenciada por el chat, digamos. ¿Qué te quiero decir? Yo ya había escrito un paper, tomé la introducción, la puse, o sea, lo estructuré las ideas y toda la historia, se lo mandé al chat y me devolvió un texto muy bueno, la verdad, en líneas generales, porque era la introducción, pero digamos, no era lo que yo quería decir en última instancia, y me creó la duda de, a ver, ¿hacia dónde iba yo con mi publicación? ¿Viste? Entonces dije, hay que ver, o sea, cuánta ayuda recibís, ¿viste? Y hay que estar muy centrado en la idea general, en el hilo conductor de la publicación para que no se te desbande, por decirlo así, ¿ya? Claro, porque cuando dices, por lo que estás comentando, cuando dices que se te ha desbandado un poco, es porque le has dado demasiada rienda suelta, no para que te escriba las cosas, pero yéndonos un poco a lo que comentamos en la clase anterior, si tú le pones el esqueleto un poco más centrado de los puntos que quieres, ideas, subideas, y dentro de cada subideas las subideas, ahí ya se te puede escapar menos. Claro, es que siempre está el problema. Si no le dices nada, por las bravas te puedes soltar cualquier cosa y quizás puede funcionar. Yo no lo recomiendo. Pero claro, por otra parte está el problema de intentar tener demasiado control en lo que quiere decir, hombre. Y luego está el otro extremo, pues de no utilizar ChatGPT y escribirlo uno, que cuando tienes experiencia, pues ya tal. Yo no abogo por utilizar completamente estas herramientas siempre, pero como estamos viendo, para procesos de mejora. Porque también pasa una cosa, ¿no? Cuando uno es el principal autor y es el único que se preocupa o que tiene el paper en la cabeza, aunque hayan más coautores, es una única persona la responsable de que ese trabajo termine bien. Y entonces a veces la persona se queda ciega en el sentido de que ya no ves un poco más fuera de ti, y entonces estas herramientas te pueden ayudar muchísimo a proporcionarte otros puntos de vista, como esto que hemos comentado, decir, a ver qué cosas me sugieres antes de enviarlo, o este tema de los revisores, ¿no? Y luego tampoco olvidemos que bueno, esto es un curso de uso de herramientas IA en investigación. Todas estas mismas ideas se pueden aplicar también no solo a artículos científicos, artículos de investigación, sino también a proyectos de investigación, porque básicamente es la misma idea. Es la misma idea. ¿Vale? Entonces, bueno, yo por mi parte lo dejaría aquí ya, que ya hemos llegado a los 90 minutos. Hemos visto, pues, el punto número 1, el punto número 2, el punto número 3, que era bueno, sí que hemos empezado. El cómo trabajar el proceso de contestación, sí que lo hemos empezado a ver un poco, ¿vale? Pues nada, yo por mi parte lo dejo aquí. Perdón, Horacio, disculpa. Nada, ¿Ustedes estamos en aquí. España cambiaron la hora? La hora, pues creo que sí, ¿no? El 30 de Dime qué marzo. hora tienes. Dime qué hora tienes tú en España ahora. Aquí son las 12 de la noche prácticamente. Ah, porque yo acá tengo
En Argentina tengo las 19, las 7, o sea que tengo una diferencia de 3 horas. Y yo Anda. me enganché hace media hora porque para mí era Ah, 18:30 de Argentina, ¿me entiendes? vaya, no lo sabía. No lo sabía, No no lo sabía. Bueno, importa, no importa, voy a mirar la grabación, no te preocupes, pero voy a quedar más ah, atento para la próxima clase. vale, vale. Yo por eso cuando lo pongo ahí, digo, es las 22:30, hora de Murcia, España, ya para que Sí, cada uno haga sus equivalencias. Pero claro, ok, no había caído yo que las diferencias van bailando según eh, la temporada. claro. Vale, No importa, no te vale, preocupes. Muchas vale, muy gracias. bien. Ah, ¿Cuándo sería la siguiente clase? pues en 2 semanas, si no pasa nada. O Bien, voy, o voy comentando y tal. También quería hoy comentar un poco del tema del Python y demás, pero lo voy a dejar para otro día, porque es un poco más largo. Y también en la próxima sesión empezar un poco, pues lo habéis comentado mucho, el ver todas las herramientas que te pueden ayudar a gestionar las referencias para las partes de introducción, estado del arte y todo eso. Esa sería ya un poco por la próxima parte. Y aquí lo que sugeriría que todo lo que hemos visto y porque lo practiquéis un poco, ya sea con vuestro paper en privado, ¿no? O con este mismo, ya que hemos hablado del tema este de la cafeína y los deportes, pues también puede ser un poco una opción, pero esto es practicarlo, básicamente, ¿vale? Bueno, pues muy bien, pues nada, gracias por estar ahí. Vamos a ir cerrando, bajando la persiana. Y nada, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas buenas noches. Buenas noches, nos vemos y la próxima. nos vemos Gracias. en la próxima. Hasta luego.